Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este tema, en este vídeo, vamos a calcular o explicar cómo calcular los puntos de corte de una función. Y lo vamos a explicar con estas dos funciones polinómicas. Una función polinómica de primer grado, como veis aquí en este primer ejemplo, y una función polinómica de segundo grado. Veréis que es relativamente sencillo porque se reduce a resolver ecuaciones que ya conocéis. Y además ecuaciones que van a ser siempre de grado 1, 2 o 3, 4 como mucho. Y ya sabéis las técnicas para resolverla. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que hay que hacer es, paso 1. Para encontrar los puntos de corte con el eje X, hay que igualar la expresión algebraica de la función a 0 y resolver esa ecuación que nos sale. ¿Vale? Punto 2. Los puntos de corte con el eje X son todos de la forma X, 0, X0, ya lo veremos, ¿no? Punto 3. Para encontrar el punto de corte con el eje Y, vamos a calcular el valor de la función para X igual a 0. Y por fin último, el punto 4, el punto de corte con el eje Y, siempre es un punto de la forma 0i. ¿Vale? Esto lo voy a hacer ahora mismo y veréis que es sencillo lo que acabo de deciros. Mirad, empezamos con esta función que tenemos aquí, que es una función de primer grado. Entonces hemos dicho, primer paso, para encontrar los puntos de corte con el eje X, hay que igualar la expresión algebraica de la función a 0. Es decir, cogemos f de x y lo igualamos a 0. ¿De acuerdo? Bien, al igualar f de x a 0, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos una ecuación. Tenemos una ecuación que es menos 5x más 2 igual a 0. Que si la resolvemos, nos queda menos 5x igual a menos 2 y x igual a menos 2 partido por menos 5. Recordar, este menos 5 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir con el signo también correspondiente. Entonces, como tenemos menos arriba y menos abajo, pues nos queda 2 quintos. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el corte con el eje X? Pues el corte eje X de esta función es un punto tal que así, 2 quintos, 0. 2 quintos es la X que hemos encontrado aquí y 0 es la Y. Recordar que estos puntos son de esta forma, X, Y. ¿Lo veis, no? Entonces la gráfica corta en el eje X en el punto 2,5, ¿vale? Si la dibujo, 2,5 no, 2 quintos, perdón. Si yo tengo aquí el 1 y aquí tengo el 2, 1 y 2, pues la gráfica va a tener que cortar por aquí, ¿verdad? Por algún punto de por acá va a cortar. La gráfica cortará. Fijaros cómo lo entendéis, ¿no? Será una cosa que así. Ir cortando por aquí. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el corte con el eje Y? Este sí lo sabéis seguro, sin hacer ninguna cuenta. Pero os lo digo, ¿no? El corte con el eje Y hay que darle el valor a x igual a 0, ¿verdad? Yo digo, ¿cuáles son los cortes eje Y? Pues yo digo, si x es igual a 0, ¿cuánto vale la función? Pues fijaros, menos 5 por 0 más 2 es igual a 2. ¿Lo veis? Corta aquí en 2. Cosa que ya sabíamos, ¿no? Porque ya sabemos de los, bueno, estudiamos los polinomios que el término independiente es el corte. ¿De acuerdo? Pues fijaros, entonces en este caso siempre, bueno, en este caso no siempre, tenemos que ver quién es el corte con el eje X, que se resuelve siempre haciendo la función igual a 0 y resolviendo la ecuación que nos sale, y quién es el corte con el eje Y, que se resuelve siempre haciendo que x sea igual a 0 y hallando el valor de la función, el valor numérico de la función. ¿De acuerdo? ¿Se ha entendido, no? Bien, vamos a hacer otro ejemplo. Ahora vamos a hacer este ejemplo con este polinomio que tenemos aquí, que como veis es de grado 2. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, primer caso, primer punto, ¿no? Como estamos diciendo, vamos a ver el corte con el eje X. El corte con el eje X tenemos que hacer siempre la función igual a 0, es decir, y igual a 0 si queréis, ¿no? Recordar que la y es la f de x. Bueno, pues hacemos eso, nos sale que x cuadrado más x menos 6 es igual a 0. ¿Y esto qué es?
Esto es una ecuación de segundo grado, ¿no? Que la sabéis resolver. Súper bien. Menos 1 más menos la raíz cuadrada de 1 al cuadrado menos 4 por 1 por menos 6 partido por 2 por 1, ¿verdad? ¿Os acordáis, verdad? Es menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c. No olvidarse de los signos. Ojo, que aquí es donde cometéis normalmente los errores. Siempre que tengáis un número negativo, meterlo entre paréntesis. Es lo más cómodo, lo más fácil, lo más sencillo. Pues si resolvemos esta ecuación, fijaros, nos queda, resolvemos esto, nos queda 25, ¿verdad? Partido por 2, y ahora abrimos, nos queda menos 1 más 5 partido por 2, que es igual a 4 partido por 2, y ese 4 partido por 2 es 2. Uy, perdón, que no me sale. 2. Y abrimos al otro, nos sale menos 1 menos 5 partido por 2 es menos 6 partido por 2 igual a menos 3. Aquí voy rápido porque esto lo sabéis de sobra. Bueno, pues ahí tenemos los cortes con el eje X. ¿Quiénes son? Pues son 2, 0 y menos 3, 0. Estos son los cortes con el eje X. ¿De acuerdo? Esos dos que tenéis ahí. 2, 0 y menos 3, 0. ¿Y quién es el corte con el eje Y? Más fácil todavía, este siempre es muy fácil, no hay que hacer nada. Si os acordáis, no es más que el término este que está aquí, el término independiente. Lo que hay que hacer con el corte con el eje Y, no, es decir, que si X es igual a 0, pues yo sustituyo, fijaros, sustituyo donde está la X, pongo 0 y mirad qué es lo que me sale. Pues me sale menos 6, ¿de acuerdo? Es decir, f de 0 es menos 6. Y el corte sería, corte eje X, perdón, corte eje Y es, uy, que se me da el punto, 0 menos 6. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces fijaros lo que he hecho. Lo repito rápidamente. Primero quiero saber el corte con el eje X. Lo que tengo que hacer es coger la función, la expresión algebraica, e igualarla a 0. Es decir, f de x igual a 0, que es lo mismo que decir y igual a 0. Resolver la ecuación, ya sea de primer grado, de segundo grado, del grado que sea. Los valores de que me salen aquí, o sea, las soluciones al resolver la ecuación, son los puntos de corte con el eje X. ¿De acuerdo? Punto de corte con el eje X. ¿Y cuáles son los cortes con el eje Y? Pues el corte con el eje Y se trata de hacer x igual a 0 para obtener el valor numérico de la función cuando x igual a 0 y eso nos va a dar el corte. Muchas veces esto no hay que hacerlo si es un polinomio, ya sabéis que es el término independiente. ¿De acuerdo? Bueno, pues entrar en Classroom, hacer los ejercicios que están allí. Si los hacéis y tenéis alguna duda, me escribís. Si no tenéis dudas, pues seguid practicando, practicando y practicando. Y veréis que esto lo domináis en un momentillo. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta el próximo vídeo. Nos vemos en un próximo vídeo.